muchas personas, en muchas familias, es que comienzan algo y no lo terminan, ¿no? Porque bueno, ante las adversidades de la vida, las pruebas, a veces situaciones difíciles que pueden venir, pero la Biblia no dice que estaremos libres de pruebas ni de dificultades. Al contrario, dice que tendremos y muchas, porque encontraremos adversidades, dificultades, y por eso el Señor dice, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. En este mundo encontraremos un montón de situaciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos que, a través de la palabra de hoy, examinarnos a nosotros mismos y ver el por qué quizás hubo un estancamiento en distintas áreas de nuestra vida. Puede ser en general, en todo, ¿no? En la familia, en la relación con los hijos, en el trabajo, en la economía, en el estudio, en lo que fuese. Pues ponerme a pensar, ¿lo alcancé o no lo alcancé? ¿Hace cuánto tiempo que vengo quizás esperando esto y no lo puedo alcanzar, no llego? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, faltan un montón de cosas y decimos, ¿qué pasó? ¿No? Una de las cosas que es un gran enemigo es el conformismo. El conformismo. Y no estoy hablando de, en este caso, de irme a la ambición desmedida, sino estoy hablando de el conformarme con algo que en realidad no es lo que Dios quiere para mí, porque Dios tiene quizás algo mejor, algo mayor, que está al alcance de mi mano a través de su poder. Pero me quedé ahí, y aquí me quedé. Y de repente me pierdo aquellas cosas que Dios ya tenía preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Bueno, en el libro de Santiago, que te invito a que lo puedas buscar, eh, capítulo 1, en el Nuevo Testamento, me encuentro con un texto que está dentro de un contexto. Habla de la prueba, habla de que tengamos sumo gozo cuando estemos en la prueba. Por ejemplo, Santiago 1, verso 2, y que dice, hermanos, tengan por sumo gozo, estén sumamente gozosos cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es interesante que la nueva versión internacional, dice produce perseverancia. En otras versiones dice produce constancia. ¿Qué es lo que produce perseverancia? La prueba de la fe. Es decir, que es interesante entonces cuando aquí Santiago, porque dice, ¿cómo puedo entender a este hombre que me dice que tengo que estar muy contento cuando estoy muy probado? Justamente porque lo que la palabra de Dios dice, que la prueba de esa fe produce perseverancia en cada uno de nosotros. Y dice, mas tenga la perseverancia su obra completa. Es decir, que no habla de un comienzo, sino que habla de un continuar. ¿Para qué? Para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Es lo que dice acá la palabra. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, la persona que pide dudando, es semejante a la onda del mar o las olas del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de un lugar a otro. Si ustedes ven, no hace falta, si no ha ido al mar, lo puede ver, lo ha visto en la televisión, en una película, en algún lugar, cómo evidentemente va de un lado a otro. Y es esto lo que dice el Señor, que la persona que duda va de un lado a otro sin mantener un rumbo, una dirección, un objetivo. Por eso es que como va de un lado a otro y demás, nunca alcanza lo que tendría que haber alcanzado. Y se fue la vida y nunca alcanzó lo que tendría que haber alcanzado. Dice, es arrastrada por el viento. Ahora dice, no piense pues en el verso número 7, que esa persona que vive dudando, esa persona que no persevera, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Muy fuerte esto.
¿Por qué? Porque hay una duda. Y el dudar, evidentemente, es un pecado, porque estoy dudando del poder y de la provisión de Dios mismo. Y Dios no falla. Dios promete y cumple. Somos nosotros los que obstruimos la bendición de Dios. Entonces dice, no piense que esa persona vaya a recibir algo de Dios. La pregunta es si este año hemos recibido lo que Dios tenía para nosotros. ¿Sí o no? O algo se pudo completar, porque es como que se cumple un año y uno hace diríamos, un estudio, es un examen, decimos, a ver, che, ¿cómo fue este año, no? ¿Cómo ha sido este año en mi vida, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi ministerio? Y ahora dice lo siguiente en el verso número 8, que es al que quiero llegar. El hombre, la persona de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Es interesante lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, su lealtad de esa persona, la lealtad de esa persona que tiene doble ánimo, ¿no? La lealtad de esa persona está dividida entre Dios y el mundo, es decir, entre el sistema del mundo. La lealtad de esa persona está dividida. Es medianamente leal a Dios y también es leal al mundo, a las propuestas que pueda darnos. Dice, y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, es una persona que no permanece firme sobre algo. Ahora, ¿por qué son inestables? ¿Por qué esa persona es una persona que no permanece? Miren qué interesante. Porque no viven la prueba, y esto estaba orando y el Señor me lo puso y lo noté, porque no viven la prueba como una oportunidad para el crecimiento. Esa persona no vive la prueba como una oportunidad para crecer, sino que la ve como un obstáculo para lograr objetivos personales. Entonces, ¿se entendió esto? No ven la prueba que Dios envió como una oportunidad para crecimiento, sino que la ven como un problema, como un obstáculo para alcanzar un objetivo personal. Dios tiene para nosotros planes, pero los planes que Él tiene los tiene de acuerdo a su palabra y están establecidos de acuerdo a su voluntad. Pero cuando se viene una situación difícil para mi vida, la veo como un problema. Y entonces la veo no como una oportunidad para crecer en la fe, sino como un obstáculo que me impide llegar a lo que yo quiero hacer. Entonces me encuentro con que no recibo nada. ¿Por qué? Porque no soy una persona que está perseverando en el objetivo de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra perseverancia? Es igual a la palabra constancia, pero significa mantenerme firme. La palabra la dividimos en dos. La palabra per, que significa completamente, per, algo completo, completamente. Y de allí, luego la palabra del latín severus, que significa inflexible. De allí que algunos se llaman, por ejemplo, con el nombre Severino, ¿no? Que cuando le pusieron es inflexible. De ahí viene la palabra severus en italiano, perdón, en el latín, que significa inflexible. Entonces, cuando hablamos de una persona perseverante, es continuamente inflexible. Ahora, no tenemos que tomar esto como diciendo, no me voy a doblar en nada, aún estando en las cosas equivocadas. No. Está hablando, por eso que todo texto fuera de su contexto es un pretexto, lo hemos enseñado, sino que en lo que debe de ser inflexible, es inflexible. ¿Está claro? En un principio bíblico, en una palabra de Dios, en una doctrina, en algo que sé que no es, que lo puedo comerciar, lo puedo, negociar, no. Soy inflexible. En esto no me doblo. ¿En qué no me doblo? No me doblo en lo que sé que tengo que estar derecho. ¿Está bien?
Ahora, hay cosas en las cuales algunos van a decir, bueno, pero el que no se dobla se quiebra. Ojo al hilo con eso también, porque también me estoy yendo del contexto. O sea, hay que ser un poco flexible en algunas cosas y demás. Sí, puedo flexibilizarme en el sentido de que yo pueda llegar a lograr el objetivo dentro del propósito del Señor. Ahora, si el flexibilizarme significa que voy a ser como la onda del mar llevada de un lado para otro, no voy a recibir nada del Señor. ¿Está bien? Mi abuela decía, tenía un dicho español, decía, ni tan lejos que te enfríes, ni tan cerca que te quemes, ¿no? Y bueno, ella hablaba de esa manera y yo era chiquito, no lo entendía. Después cuando era más grande lo analizaba esos dichos, no, ni tan lejos que te enfríes, decía, ni tan cerca que te quemes. Y yo decía, mira vos, hay que buscar entonces ese equilibrio que se encuentra en la palabra del Señor. Ahora, cuando veo de esta palabra Santiago que hemos leído, me encuentro que la prueba de la fe produce perseverancia. Y perseverancia significa constantemente inflexible. Me mantengo firme sobre este propósito. A pesar de la prueba y a pesar de lo que venga, me mantengo firme sobre lo que sé que Dios me dijo que me tengo que mantener firme. Ahora, entonces, ¿qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? Y analicé un poco. Entonces puse en primer lugar, y esto lo podés escribir, la fe es probada continuamente para ser purificada. O sea, la prueba purifica la fe. ¿Por qué? Ahora sí conmigo. Porque la fe puede ser contaminada. Puede ser contaminada. En cuanto yo me desvío un poco y me enfrío y me desenfoco de lo que realmente Dios quiere que esté enfocado, comienzo a tener intervenciones que me rodean, influencias que comienzan a contaminar mi mente, mis pensamientos, mi objetivo. Entonces es necesario que Dios envíe una prueba, porque sabe que si no me prueba, termino contaminado. Y esto es totalmente bíblico. Y nunca voy a dejar de predicar la palabra del Señor. Predicamos de la Biblia. Y por eso es que no negociamos la verdad, que es Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7. Mirá qué interesante lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, después de la coma, al 7. Primera de Pedro 1, 6. Aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Volvemos a leerlo? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada que la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y miren qué interesante que acá compara la fe con el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? ¿Y cómo se purifica el oro? Justamente se hierve, se pone en altas temperaturas y con grandes coladores, como para poder entenderlo mejor, se va sacando todo el residuo que justamente también tiene junto con él los demás materiales, metales y demás, hasta que luego queda puro después de haber sido colado y demás, y se le saca todo tipo de impureza y queda justamente un lingote de oro puro o un anillo de oro puro o lo que fuese, que tiene un gran valor. Pero para que tenga un gran valor tuvo que primero ser probada. ¿Y por qué tuvo que ser probado? Porque estaba junto con otras cosas que le quitaba el valor, que no le da justamente el valor que necesita. Por eso es que sometida nosotros la fe a prueba,
esa prueba comienza a producir perseverancia en la medida de que yo soy limpiada, en la medida en la que el Espíritu Santo nos prueba, nosotros comenzamos a darnos cuenta qué es lo que realmente hay en nosotros. Fluye lo que hay en nosotros, ¿o no? De repente, si alguien nos provoca o cualquier situación de la vida, sale nomás el viejo hombre, la vieja mujer y ay, ay, ay. Y después decimos, ¡ay! Pero bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, está. Evidentemente entonces nos encontramos que es necesaria la prueba. Has tenido un año con pruebas, has vivido pruebas, es que Dios permitió, porque la prueba necesita, justamente la fe necesita ser probada para ser purificada, para que sea libre de toda contaminación. Es decir, wow, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esta situación? Hasta que seas limpio. Y hasta que seas limpia, ¿de qué? De lo que no te permite ser una persona realmente pura y alcanzar el objetivo de Dios. Por eso dice Santiago, no piense que esa persona que es inconstante, esa persona que no persevera, que recibirá algo de parte del Señor. Ahora, entonces, queda claro que la fe es probada continuamente para ser purificada, porque la fe puede ser contaminada. Por eso que es probada, como se prueba el fuego, luego vuestra fe sea hallada en alabanza. Y la pregunta es en esta mañana es, si el Señor está probando mi fe, ¿qué es lo que está encontrando en mí? ¿Queja? ¿Qué encuentra en mí? ¿Inconstancia? ¿Una persona que va como la ola del mar? ¿Qué encuentra? ¿Conformismo? ¿Qué encuentra? ¿Temor, miedo, cobardía, etcétera? El Señor le dijo a Josué que sea valiente, pero antes de ser valiente, le dijo que no se apartara de la palabra, le dijo que perseverara, que continuara. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Pero habla justamente de que debía de perseverar sobre la palabra. Y la tarea que tenía era una tarea muy complicada, una tarea difícil, que es la tarea que tenemos todos los días nosotros de cruzar el Jordán y conquistar todos los días distintas situaciones. Todos los días hay prueba, ¿o no es así? Me levanto y cada día tengo que enfrentar una cosa, ¿o no? Un llamado de teléfono, una situación, una noticia, lo que fuese, todos los días. Ahora, es interesante distinguir eso también de una prueba, porque la vida está llena de situaciones que tenemos que afrontar. Ahora, no podemos ser como el avestruz. ¿Qué hace el avestruz cuando se le hace la noche? ¿Qué hace el avestruz cuando se le viene el problema? ¿No? Esconde la cabeza, pero queda todo el cuerpo afuera. Pero él dice acá, no pasa nada. ¿Que no pasa nada? No podemos ser como el avestruz. No podemos hacer un agujero y esconder la cabeza. Tengo que entender que es un tiempo de prueba y que Dios me está probando y que Dios no me va a dar nunca algo mayor a lo que puedo soportar, sino que juntamente con la tentación, la prueba, Él me dará la salida. Esto es interesante. Ahora, la fe es probada. Tengo un ejemplo que es maravilloso y está en el libro de Daniel. Te invito a que vayas al libro de Daniel, ¿no? En el Antiguo Testamento, y nos vamos al capítulo 3 de Daniel. Ustedes saben que Daniel fue justamente un exiliado junto con sus amigos de Jerusalén y fueron llevados por Nabucodonosor, más o menos en el 586 a.C., llevados a Babilonia. Y allí fueron preparados para poder servirle al rey y servir en la corte. Eran de las personas que fueron elegidas. Lo primero que Daniel hizo, lo podemos leer desde el principio, cuando le ofrecieron la comida del rey, decidió no contaminarse con la comida del rey. Él tenía una doctrina y él tenía una enseñanza. Y el probar la comida, consumir la comida del rey, era consumir del sistema babilónico. Y él sabía de que no podía, porque si lo hacía su fe se iba ¿a qué? A contaminar.
Por eso es que la fe es probada como el oro con el fuego, para poder justamente separar lo que sirve de lo que no sirve. Y dijo que no comió, y el rostro de ellos pasó a ser mejor que ninguno, etcétera, etcétera, porque se mantuvieron perseverantes en lo que Dios y sus padres les habían enseñado. Pero llega el capítulo 3, donde este rey Nabucodonosor era re loco y decide hacer una estatua grandísima, ¿no?, para que la adoraran, ¿no?, en realidad representando a su propia realeza. Y dijo que todo el mundo, cuando sonara la trompeta, se tenía que arrodillar delante de esa gran estatua. Bueno, llegó el momento, capítulo 3, en el verso número 13, que todo el mundo, cuando sonó la trompeta, los millones de personas que estaban allí se postraron delante de, estoy en un contexto y ahora vamos a leer, se postraron delante de la estatua, ¿no? Y los únicos que no se arrodillaron fueron Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los amigos de Daniel. Allí no estaba aparentemente Daniel, vaya a saber, capaz que estaba en el baño, no sé. Pero acá se nombra de los 3 amigos de él. Y estos 3 firmes paraditos, ¿no? Firmes, ninguno de los 3 se arrodilló. Y quedaron todos, ¿cómo? Arrodillados, y estos 3 quedaron expuestos. Esto es interesante. Firmes. ¿Qué estaban haciendo allí? Estaban, diga conmigo, perseverando. Porque es, ¿no?, permanentemente inflexible la palabra perseverante. Inflexible. Ojo, eso no era negociable. ¿Qué? Arrodillarme delante de una imagen cuando en realidad ellos sabían que al único que tenían que adorar y arrodillarse era al Señor que los sostenía. Entonces, cuando se entera el rey, hace algo tremendo. Dice en el verso número 13 de Daniel 3, Daniel 3:13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló el rey Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que yo he levantado. Ahora pues, ¿están dispuestos para que cuando escuchen el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, salterio, zampoña y todo eso, todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? ¡Wow! Tremendo, ¿ah? ¿O no? Que venga el presidente, que venga el rey y te dice: ¿cuál será el Dios que los va a librar a ustedes? ¿Están dispuestos que cuando escuchen de vuelta todos estos instrumentos, ustedes se van a postrar y lo van a adorar? ¿Qué hacemos ahí? Porque esta es la propuesta del sistema que estamos ahora viviendo en este mundo nosotros. Cada día se levantan distintas estatuas y propuestas que nos llevan a rendirnos delante de esto. Y eso es justamente el rendirme delante de cualquier otra cosa, es dejar de adorar al Dios que vive y al Dios que me llamó. Y lo puedo hacer de distintas maneras, en el trabajo, con mis amistades, con quien estoy, con lo que fuese. Yo puedo estar hoy arrodillado delante de algo y dejé de arrodillarme y de postrarme delante de aquel que es justamente el Dios vivo. ¿Era una prueba, sí o no esta? ¿Estaba Dios probando la fe de estos muchachos? Sí, pero la prueba de la fe, ¿qué produce, dijimos? Perseverancia, es decir, permanentemente inflexible es la perseverancia. Pero eso pasa cuando la fe es probada, es decir, cuando Dios comienza a sacar de mí lo que no sirve. Bueno, cualquiera de nosotros, no sé qué es lo que hubiésemos hecho allí. Algunos podrían haber dicho: bueno, me arrodillo, total sabe Dios en lo más profundo del corazón que yo no estoy arrodillado delante de eso, sino que delante de mi corazón estoy arrodillado delante de Él. Dios conoce y sabe el corazón, ¿no? Él sabe que aunque me arrodille acá, Él sabe que lo amo.
Él sabe que aunque esté en este lugar, Él sabe que lo amo. Él sabe que aunque esté participando de esto, Él sabe que lo amo. ¿Sí? Él sabe que es una mentirita piadosa, cuando no hay mentiras piadosas, son todas mentiras iguales, nada más que la piadosa no sé quién se lo habrá puesto, ¿no? No hay piedad en la mentira. Bueno, entonces como que de repente queremos como autoconvencernos de que aunque lo estoy haciendo, Dios sabe que en lo más profundo de mi corazón yo lo amo. Mentira. Porque ya me arrodillé. O sea, que mi fe está contaminada. Y esto es interesante que nosotros lo podamos entender hoy. ¿Cuál fue la respuesta de estos tres flacos? En el verso número 16 dice, Sadrac, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que le respondamos sobre este asunto. ¡Fua! He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se terminó el asunto. ¿Qué es la perseverancia, dijimos? ¿Qué es, dijimos? Permanecer inflexible. No había negociación, viejo. Sepa usted que nosotros no nos vamos a arrodillar delante de la propuesta. Sepa usted que yo no voy a participar de esta propuesta que me está haciendo. Y todos ustedes, como yo, tendremos ofrecimientos y cosas de las cuales se nos presentarán para que nos arrodillemos y las tomemos. Y en el corazón, en lo más profundo, vendrá una voz que dirá, pero no es tan malo. Si todo el mundo lo hace, no es tan malo. Si aquel lo hace, no es tan malo. Total, vengo el domingo, me congrego y ya está. No es tan malo. Yo te quiero decir algo. Si Dios no está en ese lugar, vos tampoco tenés que estar. Porque el que se transforma en amigo del mundo, se transforma en... ¿Me pueden ayudar? Porque se me olvidó la segunda parte. No escuché. ¿Un poco más fuerte? En enemigo de Dios. ¿Vos estás entendiendo lo que estás diciendo? ¿Vos sabés lo que es ser enemigo de Dios? Vamos de vuelta, pero viste que le decimos, ay, lo sabemos, ay, me lo sé el versículo. ¿Enemigo de quién? ¿Enemigo de quién? De Dios. ¿Vos te animás a ser enemigo de Dios? ¿Quién es el enemigo de Dios? Satanás. Satanás es el enemigo de Dios.
los manda a llamar, dice, ¿a cuántos echaron dentro del horno? ¿No eran 3? Sí, eran 3. ¿Y por qué yo veo a 4 personas y el cuarto es como semejante a los dioses? El cuarto es semejante a los dioses. ¿Quién estaba allí? Jesús estaba allí. Dios estaba allí dentro de ese horno. Y de repente Nabucodonosor va y se pone a la puerta del horno y los manda a llamar. Y le dicen, Sadrach, Mesach, Abed-negó, salgan. Y cuando salen del horno ardiendo, que se había calentado 7 veces más de lo acostumbrado, dice que estaban intactos, ni un cabello estaba quemado, ni echaban olor a humo. ¿Por qué? Porque el Dios a quien nosotros servimos, Él nos librará. Es decir, constantemente inflexible es la palabra perseverante. Ahora, Dios lo libró y ese Dios de Sadrach, Mesach y Abed-negó hoy está acá en este lugar. Y es el Dios que está con vos donde vos estés, donde vos te encontrás. Es el Dios que libra a tu familia, el Dios que nos acompaña, el Dios que nos guarda, el Dios que nos libra. Y a pesar de la prueba que puedas estar viviendo, ese Dios permanece al lado tuyo. Ese Dios te prueba y te está probando y me está probando y nos está probando porque está purificando nuestra fe. ¿Para qué? Para que podamos ser personas perseverantes, porque la prueba de la fe produce perseverancia. Ahora el tema es cuando yo digo, no voy a pasar esta prueba, me resisto a pasar esta prueba, entonces me arrodillo, se terminó el asunto. No piense esa persona que vaya a recibir tal cosa de parte del Señor. ¿Por qué no estás recibiendo cosas que Dios tiene para tu vida? ¿Por qué sos una persona tan limitada? Somos personas limitadas y no recibimos mucho más de Dios porque no perseveramos. Somos personas que negociamos con lo que se nos presenta delante nuestro. Inmediatamente nos transformamos en lo que hay, ¿sí? En lo que de alguna manera nos ofrecen. Por eso, cuando fueron aquellos leprosos o ciegos, los ciegos, y le dijeron al Señor, sánanos, leprosos, le dijo el Señor, vayan ustedes y si creen, conviértanse en lo que creen. Y se convirtieron en lo que creyeron y fueron sanados. Ahora, la realidad es esta, que nos convertimos ¿en qué? En lo que creemos. Vos sos el fruto de lo que has creído. En tu corazón hay lo que has creído. Y estás haciendo lo que estás creyendo, ¿o no es así? Hacemos lo que creemos que es más conveniente. Ahora, la pregunta es, ¿lo que yo creo que es más conveniente para mí, es lo que Dios quiere para mí? Esa es otra pregunta. Está terminando el año 2025, viene el 2026 y siempre nos deseamos feliz año nuevo, próspero año nuevo, ¿no es cierto? Bueno, la única manera de que el año sea próspero es que seamos perseverantes. No hay otra manera. La prosperidad viene como fruto de la perseverancia a Dios y a su palabra. Por eso la perseverancia, como segundo lugar o verdad, multiplica la unción. La perseverancia multiplica la unción. La unción es la presencia de Dios en mi vida. ¿Qué hace la perseverancia? La perseverancia hace que esa unción se multiplique y ese poder cada día se multiplique más en mi vida. No voy a leer el texto, pero sí lo podés escribir. Segunda de Reyes, capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 al 10. Cuando yo me voy a Segunda de Reyes, del 1 al 10, me encuentro con Eliseo. Y allí me encuentro que Eliseo fue un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros en perseverancia y cómo verdaderamente Dios bendijo la vida de este hombre. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 10. Eliseo sucede a Elías y allí me encuentro con que Elías vino a buscarlo a Eliseo, le tira el manto
porque era el que tenía que continuar con el ministerio, y de repente ya Elías iba a ser ascendido a los cielos, pero había algo muy interesante. Eliseo tenía que estar al lado de Elías, sin separarse de Elías, para que Dios le diera un ministerio maravilloso. En el verso número 4, Eliseo le dice Elías a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Al lado pegadito. Bueno, llega el verso número 6, y en el verso 6 le dice Elías: quédate acá porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y Eliseo le dice: vive tu alma, vive Jehová, que no te voy a dejar. Seguí al lado. ¿Qué era Elías? Era la palabra de Dios, era el profeta de Dios. Y Eliseo sabía que si permanecía pegado a Elías, su vida iba a ser bendecida. Ahora, qué interesante, quédate acá. Total, ya has crecido algo, ya sabes, quédate acá. Bueno, después viene justamente en el verso número 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron el uno al otro y pasaron juntos el río. Y ahora, en el verso número 9 de Segunda de Reyes 2, dice: cuando lo habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pedime lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y le dijo Eliseo: te ruego que me des que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y ahora es muy importante el verso que sigue. Y le dijo Elías: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Si no, no. ¿Qué le dijo? Si perseverás, si no te desenfocás, si continúas como venís continuando, te será hecho. Pero si por un momento desvías la vista de lo que has hecho o dejas de permanecer, no te será hecho. ¿Qué pasaba? Que Dios lo iba a arrebatar a Elías. Elías no conoció la muerte, Dios lo arrebató. Y no sabía Eliseo en qué momento Dios lo iba a arrebatar. ¿Se entiende esto? Como no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar. Entonces, ¿cómo nos imaginamos a Eliseo? Que tenía la vista puesta en Eliseo, estaba pegado a Eliseo y estaba permaneciendo, estaba perseverando en lo que él había decidido. Y dice la Biblia que de repente vino un carruaje de ángeles con fuego, lo arrebataron a Elías y se fue al cielo y lo vio. Y en el momento que descendió, una doble porción de la unción, el espíritu que tenía Elías sobre Eliseo. Y después vemos la vida de Eliseo. ¿Cómo fue? Una vida llena de milagros. Una vida de un hombre a quien Dios pudo utilizar. ¿Por qué? Porque perseveró. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios quiere usar tu vida y hacer lo que nunca hizo a través de tu vida. El Señor quiere usar tu vida como nunca lo has pensado o como nunca lo ha hecho. El Dios Todopoderoso que está en este lugar y nos ha permitido ya ir terminando este 2025, está aquí. Y ese Dios te está diciendo que necesita que perseveres, que dejes de negociar con la primera situación que te plantean, que dejes de arrodillarte delante de las estatuas, imágenes, es decir, de las propuestas de este mundo, porque Dios te librará del horno de fuego, es decir, de toda situación y de toda amenaza, porque Dios es mucho más grande que Nabucodonosor. Y sepas tú, oh Dios, que nuestro Dios a quien servimos nos librará de tu mano y a Él le vamos a servir. Tremendo la convicción que tenían estos muchachos. No los movía nada, es decir, perseverante, es decir, constantemente inflexible. Y el Señor lo libró, y el Señor lo guardó. Y Elías fue un hombre a quien Dios usó de una manera que aún hizo más milagros que Eliseo que Elías, porque cuando permanezco, persevero, la unción es multiplicada. Termino. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24, que el que persevere hasta el fin será salvo.
mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Yo quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 24, verso 12. Y allí nosotros en la palabra encontramos esto tan bonito. Quiero que me escuches un momento nada más. Ya estamos terminando este mensaje, pero puede haber mucha distracción en tu mente en este momento. Puede haber mucha preocupación. Podés tener muchas propuestas. ¿Cómo hago para distinguir una propuesta que es de Dios y que no es de Dios? ¿Cuándo veo que un pantalón está manchado? ¿En la luz o en la oscuridad? En la luz. Por eso a veces cuando sin querer se nos manchó un pantaloncito, una falda o algo, tratamos de ponernos en un lugar que no nos vean, ¿no? Andá que voy a pasar acá adelante para que me vean. No, no quiero. Tengo la falda manchada, tengo el pantalón manchado, la camisa se me manchó. Cuando hay luz, veo la mancha. Cuando no hay luz, no veo la mancha. Si mi mente está llena de oscuridad porque no estoy lleno de Dios, no puedo discernir. No puedo darme cuenta entre lo que es una propuesta de Dios y una propuesta del mundo porque no tengo la luz de Dios. No tengo la palabra, no tengo dirección. Y está terminando este año 2025 y estamos pensando en con quién vamos a pasar la fiesta, que está bueno, como lo expliqué, con quién te toca el 31 y siempre decimos, bueno, pero si ya estuvimos con tu mamá, ¿ya vamos a volver a estar con tu mamá? ¿Vamos a volver a estar con tu papá? Y a veces pasan a ser esas situaciones de división más de bendición. Cuando lo que tendríamos que estar pensando es, ¿cómo voy a hacer para poder tener un año 2026 lleno de Dios en mi vida, viviendo el plan de Dios y perseverando en la palabra del Señor, sirviéndole y darme cuenta de que si he estado negociando lo que Dios puso en mí con el mundo, evidentemente hoy tiene que haber un quiebre en este lugar y debo de renunciar y decidir que voy a comenzar un nuevo año de otra manera. Hoy Dios a mí me permite terminar este domingo como una última predicación de este 2025. Yo no sé si voy a estar mañana, pero una cosa sé y de la cual estoy seguro es de que yo debo de seguir perseverando. Cuando Eliseo le dijo al rey Joás que tenía que golpear con las saetas, golpea, golpeó solamente 3 veces. Y Eliseo, que ya estaba enfermo por morir, le dijo enojado, ¿por qué golpeaste 3 veces? Si hubieses golpeado 5 o 6 veces, hubieses derrotado a tu enemigo hasta no quedar ninguno, pero ahora solamente 3 veces lo podrás vencer. ¿Por qué? Porque habla de que no perseveraba, habla de una vida de continuar golpeando. No golpear a la gente, sino perseverar, hasta que se da. El pozo de petróleo, la máquina sigue agujereando hasta que llega a donde está la veta. Si no, no hay petróleo. Cuando llegamos para poder sacar agua, se hace justamente la perforación hasta que se llega a la veta y luego fluye. Pero si yo me canso y llego a la mitad, digo, acá no hay agua. Y sí, te faltaba medio metro para llegar a la veta, a donde estaba el agua. Y abandonamos. Quiero decirte algo importante. Deja de abandonar los proyectos que Dios puso en tu vida. Deja de abandonar la palabra de Dios. No abandones tu llamado. No abandones lo que Dios te dijo que tenés que hacer. Porque el agua está. Está. Tenés que seguir perforando, tenés que seguir buscando, tenés que seguir golpeando. Hay gente que dice, la verdad que yo no sé cómo usted hace. Y le digo yo tampoco. Lo único que sé que hago es que continúo nada más, porque me enseñaron que tengo que continuar. Me enseñaron que tengo que continuar. Me enseñaron que tengo que mirar para adelante y tengo que continuar. En las buenas y en las malas, porque sé que mi Dios estará conmigo. Eso fue lo que me enseñaron, desde chiquito, me enseñaron. Yo le preguntaba a mi papá,
que nos ponía a enderezar clavos, creo que se los conté. Y yo era chiquito y decía, ¿enderezar clavos? ¿Para qué vamos a enderezar un clavo? ¿No? Claro, se desarmaban los parrales, las cosas, y habían clavos que comprarlos justamente eran caros y no había, pero se podían reutilizar al otro año para volver a clavar y agarrar el alambre y tensar y demás. Y me acuerdo que en el fondo de la casa, en un lado, habían todos tarritos así, de clavos enderezados, por mi hermano y por mí. Y nos pegábamos en los dedos. Entonces mi viejo me enseñaba que tenía que poner sobre la cabeza del clavo este dedo y pegarle en el borde hasta que se iba enderezando y lo va girando hasta que quedaba derecho. Y se lo mostraba a mi viejo y me decía, muy bien, miles de clavos enderezábamos. En el momento no lo entendía, pero los enderecé y fui de esa generación. Y hoy hay que seguir enderezando clavos, porque hay cosas que están muy torcidas y hay que seguirlas enderezando y hay que golpear hasta que se enderece. Hay que golpear hasta que se enderece en tu hijo, en tu nieto, en tu vida, en tu alma, en lo que sea, porque en el nombre de Jesús se puede enderezar y todo puede ser transformado. Y me acordaba cuando llegaba el otro año que mi viejo decía, tráete el tarrito. Y yo traía el tarrito con las dos manos, lleno de orgullo, porque habían sido enderezados por mí y por mi hermano. Y cuando se clavaba ese clavo, lo clavaba mi viejo y yo, y era un orgullo, porque doblado no servía para nada, pero derecho sí que servía, perseverancia. Completamente inflexible. De eso se trata la vida, queridos hermanos. ¿Usted quiere ser una persona exitosa? Esto es. ¿Usted quiere ser una persona que le vaya bien en la vida? Esto es. Pero para que le vaya bien en la vida también me tiene que ir mal. ¿Sabía eso? ¿Sabía? Claro. Hay gente que dice, me está yendo re mal. Y bueno, ponete contento porque ahora te va a venir, te viene bien. ¿Eh? Ay, no sabes por la que estoy pasando, contame. Ay, qué bendición. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y este tipo estaba loco. No, no estaba loco. Estaba cuerdo. ¿Por qué? La prueba de vuestra fe produce, terminando acá, perseverancia. Constantemente inflexible. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Ahora, ¿usted se va a dejar enderezar? Esa es la otra. Porque hay libre albedrío. ¿Se va a dejar enderezar? No es como el árbol que ya nació torcido y que no le pusieron el tutor y vos lo ves así, decís, no hubo alguien que le pusiera un palo al lado. Fui a una bodega hace tiempo con mi hermano cuando vino y lo llevé a una bodega y vi una hilera de árboles, no sé de qué variedad son, que le habían puesto el tutor para que crecieran, es decir, al lado, para que no se torciera. Y vos sabés qué loco, estaban abrazados al tutor y ya no lo podían sacar. Pero los miré detenidamente y eran, pero una fila de árboles que mirabas el primero y ya no veías el otro porque estaban sumamente derechos. Habían sido corregidos y se les había puesto un tutor al lado para que crecieran derechos. Maravillosos. Se habían abrazado al tutor. Mi tutor y tu tutor es Dios y es su palabra. Yo me abrazo a ella y entonces sí que me puedo enderezar y puedo crecer derecho. Dios te bendiga en este fin de año y te bendiga en este nuevo año que viene y te bendecirá de esta manera y que te encuentre perseverante, constantemente inflexible y que puedas encontrarte sirviéndole al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Qué difícil es, Señor, permanecer constantemente inflexibles, perseverar. Pero sabemos, Señor, que todo lo podemos en ti. Señor, hoy nos presentamos delante tuyo para pedirte perdón por aquellas negociaciones que hicimos que nos alejaron de ti. Y que hoy, en este lugar,
podamos nuevamente renovar nuestro pacto contigo, renovar nuestro voto contigo, nuestros votos de fidelidad, nuestros votos de servicio, nuestros votos, Señor, de santidad delante de ti, porque hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos y nos hemos apartado, Señor. Pero hoy estamos como pueblo y como iglesia delante de tu presencia, despidiendo, Señor, en este último domingo del año, aquí en tu casa, este año, para agradecerte por todo lo que has dado, por todo lo que nos has dado, por tu compañía, por tu misericordia, por tanto perdón, por tanta provisión, por tanto amor, agradecerte, por habernos acompañado, por habernos guardado, por habernos librado de tantas cosas. ¿Cómo no alabar y bendecir tu nombre? ¿Cómo no estar en tu casa, Señor, este primer día de la semana para decir gracias, 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 Señor, porque a pesar de mi infidelidad, tú sigues siendo fiel. Gracias. Yo te invito a que en tu lugar des gracias al Señor y alabes su nombre y que allí en tu lugar arregles tus cuentas con el Señor, porque la palabra del Señor dice que si me he hecho amigo del mundo, me he transformado en enemigo de Él. Y no quiero ser enemigo tuyo, Señor. Yo quiero ser una persona que te sirva. Yo quiero ser amigo tuyo, Señor. Y dice tu palabra, ustedes serán mis amigos y guardan mi palabra. Por eso, Dios, acá estamos. Señor, gracias por este año 2025. Gracias. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos dan gracias? ¿Cuántos dan gracias al Señor allí? Tómese un momento. Mire para los costados, mire para atrás. Mire lo que Dios ha hecho en su vida. Mire todo lo que Dios ha hecho. Mire cómo Dios lo acompañó, cómo Dios lo guardó, cómo Dios le proveyó. Ha sido probado. Vinieron momentos difíciles. Bueno, Dios los permitió porque la prueba de la fe produce perseverancia, constancia. Alabe al Señor en su lugar. Dígale gracias. Le dio un trabajo, le dio una familia. Fuimos probados, seguimos siendo probados. La prueba todavía no ha terminado para algunos. La prueba continúa. Pero una cosa sé, el Dios a quien servimos nunca nos abandonará. Dios seguirá siendo fiel. Y aunque la prueba parece interminable, la Biblia dice, escribe la visión, escríbela en grande para el que la lea corra. Porque aunque parece que se tarda, no se tarda, sino que se apresura para ser recibida, para que pueda llegar. Aunque parece que se tarde, no se está tardando el Señor. Al contrario, se está apresurando. Así que yo declaro esta palabra sobre tu vida hoy. Declaro que Dios bendice tu vida, tu salud. Dios bendice tu familia, tu corazón. Sea una persona perseverante. Porque la persona, el hombre y la mujer de doble ánimo, siempre serán inconstantes en sus caminos. Mas el que persevere hacia el fin, hasta el fin, esa persona será salva. Mateo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que bueno, oro bendiciéndote, iglesia, en el nombre de Jesús. Oro para que Dios nos fortalezca en este año. Allí decirle, Señor, fortalece mi vida. Que el Espíritu Santo ministre tu vida donde estás. Que el Espíritu Santo te fortalezca. El Dios Todopoderoso te bendice, te bendiga. ¿Lo declaran? Él ha sido fiel. Y antes de irnos siempre, cada primer día de la semana, apartamos algo. Siempre lo hacemos.
Apartamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos para el Señor. Apartamos para Él.